Bueno, todos los conocen a Julián. Julián Di Wilmi es ginecólogo oncólogo, eh, trabaja en el Hospital Británico y es uno de los máximos exponentes de la ginecología oncológica del país. Juli, es todo tuyo, hace tu magia. Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. Obviamente sabés que es un placer. Felicitarlos por juntarse. La verdad que esta es la parte por ahí buena de todo este lío que estamos viviendo, que nos sirvió también para, para juntarnos un poco más, cosas que por ahí uno por la distancia no las hacía, o dar charlas en otros ámbitos, costaba un poco más, y ahora la tecnología, aunque ya estaba de antes, nos movilizó un poquito a hacerlo más frecuente, y bueno, alentarlos a hacer este tipo de reuniones que creo que intraservicio, intra equipos donde uno trabaja también son súper importantes, además de todo lo que se está haciendo. La verdad que hay una sobreoferta de lo que quieran, de webinar, de todo, ya nos han visto que estamos ahí todo el tiempo, pero las reuniones estas internas creo que suman un montón, y Pablo me propuso un poco también en el contexto de lo que hacen ustedes, ver en qué les puedo ayudar yo desde mi experiencia, en ver cómo implementar o cómo lograr por ahí hacerlo, que a veces dar el pequeño paso, aunque parezca chiquito, cuesta un poco, porque es cambiar por ahí la rutina del día a día, la rutina de lo que ya se hacía naturalmente en un lugar de trabajo, que todos son esos cambios que cuestan hacerlo. A nosotros nos costó un poco, pero una vez que uno logra ese salir un poquito de la zona de confort y moverse a otro lugar, siendo que hay evidencia y siendo que lo que uno mira y lo que uno ve, no solo la experiencia acá, sino de otros lados, que la parte de la evaluación de los ganglios va hacia ese lado, creo que está bueno charlarlo y verlo. Yo les voy a hablar, lo vamos a repartir en dos charlas, nos vamos a juntar hoy y el martes que viene de vuelta. La idea es hablar hoy más de la parte teórica, de lo que es la evidencia, y la parte técnica de cómo se hace el ganglio centinela. Les voy a mezclar un poquito, no se vuelvan locos, pero les voy a mezclar lo que es endometrio con cuello, separándolo, pero fíjense, y lo que van a ver por ahí en el transcurso de la charla, que la parte técnica, la cuestión de cómo hacerlo, es lo mismo. Por ahí la aplicación entre endometrio y cuello cambia un poquito, que voy a tratar de explicárselo. Eh, y después el martes que viene vamos a hablar más sobre cómo implementarlo, sobre cómo empezar a hacerlo en base también a la experiencia que hemos tenido nosotros. Cuál creo yo que es la forma más práctica es decir, bueno, mira, Julián me dio esta charla, yo hoy estoy estadificando así el cuello y el endometrio, quiero empezar a hacer centinela, a ver cómo hago, con las herramientas que tengo, de la forma que lo hago, cuál es el cambio más fácil para de repente empezar a hacerlo. La idea, obviamente, se lo dije recién, esto que sea una charla, pueden hablar, pueden interrumpirme, pueden preguntarme, la idea es que todos nos llevemos un poquito de algo, tanto yo dando la charla, viendo obviamente cómo trabajan y en qué les puedo ayudar, como ustedes preguntando y sacándose la duda que tengan en el momento que quieran de la charla. La idea, si se puede, es terminar a eso de las 8 menos cuarto, por ahí 8 menos 10, menos cuarto, unas preguntitas, y la idea tampoco que sea aburrido, ya está visto y comprobado que las charlas estas de 1 hora y media nos aburrimos, tanto el que la da como el que la recibe, entonces no es la idea de todo esto. Yo les puse este título, hay varios títulos, fíjense que uno cuando habla de centinela puede hablar de lo que quiera, pero siempre la pregunta es si es un estándar, si hoy la verdad que hay que moverse al ganglio centinela como práctica habitual, y es lo que hay que hacer en ginecología oncológica, y esta es una de las preguntas más grandes, y por ahí para introducir a gente que quiere moverse a hacer centinela, me parece que es un interrogante muy bueno como para plantearse de dónde viene uno, dónde está la evidencia hoy, y hacia dónde va la parte centinela para ver cómo cambiamos. Esta charla habla de conceptos, habla un poco de limitantes, vamos a hablar hoy de lo que siempre decimos, de cuáles por ahí los factores, sobre todo en Argentina y en nuestro ámbito de trabajo, cuáles son las cosas que hacen que el centinela no sea una cosa muy difundida en todos los lugares donde se hace ginecología oncológica. Algunas recomendaciones hoy, otras recomendaciones la semana que viene, y para finalizar le voy a mostrar un videito al medio, pero al finalizar un video entero de la técnica de centinela de punta a punta. El primer concepto que creo que me parece súper importante de remarcar es de dónde venimos en base a la discusión, y estas son filminas representativas de discutir de hacer o no una linfadenectomía en cáncer de endometrio. Acá la gente por ahí más grande que hace cáncer de endometrio, que hace ginecología oncológica,
va a estar de acuerdo conmigo que si uno iba a un congreso hace unos añitos, había seguro un procon, seguro una discusión, seguro una pelea de hacer o no la linfadenectomía pelviana en el 100% de los cánceres de endometrio. Y esta es una discusión válida porque cuando uno revisaba la literatura, inclusive cuando hoy la mira, ya la verdad que se dejaron de publicar casi artículos en este área, pero cuando uno revisaba la literatura podía encontrar artículos como el ASTEC, donde mostraba que la linfadenectomía sistemática en el cáncer de endometrio no tenía ningún rol en la sobrevida de la paciente, o sea que era casi lo mismo hacerle o no hacerle, o artículos como el CEPAL, donde uno veía que a las pacientes que uno le hacía una linfadenectomía pélvica y aórtica, a esa paciente uno la estadificaba un poquito mejor y le servía para ajustar un poco los criterios de adyuvancia posterior a la cirugía. Entonces había un desbalance entre lo que uno encontraba en la literatura y nadie estaba seguro si hacer la linfadenectomía pelviana y lumboaórtica al 100% de las pacientes con cáncer de endometrio era una cosa válida. Obviamente con una cirugía que era una cirugía mucho más grande a una anexohisterectomía, ¿no? Y que uno tenía que tener obviamente un mayor entrenamiento y con una cirugía con más comorbilidad. Esta era una discusión que se planteaba en el día a día y siempre, digamos, se armaban líos en base a esto y a nadie le quedaba claro. Con el tiempo fuimos ajustando esto y viendo algunas cosas, pero esta es una de las cosas que creo que ha movilizado mucho a que el ganglio centinela en cáncer de endometrio y por otros motivos también en cáncer de cuello haya tomado mucha relevancia porque a nadie le quedaba claro si había que hacer la linfadenectomía o no y realmente para qué servía. La otra pregunta, ¿qué es un estándar hoy en día para lo que hacemos, sobre todo en cirugía, en farmacología, en otras cosas? Siempre hay cosas que uno lo marcan, pero en cirugía a veces es difícil definir un estándar y lo vemos con muchas cosas que pasan y ahora le voy a mostrar. Pero primero, que haya un alto nivel de evidencia. La verdad que si uno busca ganglio centinela, por lo menos para útero, para cáncer endometrio, para cuello, hay un montón de trabajos hoy en día, hay trabajos hasta prospectivos, hasta randomizados, y hay trabajos que hasta evalúan evolución, no solo obviamente en la morbilidad, sino también en la sobrevida, que ahora les voy a tratar de mostrar un resumen de los que hay. Está escrito en las guías, la verdad que las guías del INCICIEM, que son las que más usamos los ginecólogos que hacemos oncología, muestran todo el tiempo, ya desde el año 2014, que hay nivel de evidencia como para hacer ganglio centinela, no solo en cuello, sino en endometrio. Fíjense que les estoy diciendo, estamos en el año 2020, desde el 2000, hace 6 años que las guías ya los vienen poniendo todo el tiempo, inclusive hoy en día las guías más modernas te dicen hasta cómo hay que hacerlo, de qué manera, con qué colorante, o sea, ha evolucionado muchísimo y la verdad que está escrito en las guías y eso no sería un problema. Que esté escrito en los consensos, hoy cuando leen los consensos de Fasgo, de Lago, de Sojiva, el consenso que quieran, díganme y léanlo y fíjense si no hay, si no está puesto la evaluación de ganglio centinela como una recomendación para la estadificación ya sea de cuello como de endometrio. Y la otra pregunta, que creo que esta es la más difícil, que sea lo que siempre se hizo en el lugar que trabajo, en el que yo aprendí a hacerlo. La verdad que en el país el estándar de cuidado pasa por lo que se viene haciendo todo el tiempo y muchas veces sin revisión y sin correlación con la evidencia clínica. Y si esto, ¿por qué lo hacen? Es decir, la verdad que siempre se hizo así. A veces esa es la parte más difícil de cambiar y decir, bueno, la verdad que lo que estoy viendo, muchas veces porque me fui a rotar afuera, porque ahora obviamente vi estas charlas, vi los webinars, que habría que hacer esto. Bueno, y muchas veces ese cambio, lograr ese cambio en un lugar, probablemente sea el más difícil, pero bueno, la idea es darle algunas herramientas para poder lograrlo y ver qué se puede hacer. Fíjense los ejemplos que yo siempre les muestro de cosas que se hacían o que se hacen sin un alto nivel de evidencia, sin estudios prospectivos, sin tener todo completo como yo les estaba mostrando. Por ejemplo, para tener un poco de idea, la histerectomía laparoscópica en cáncer de endometrio se hace desde el año 80 y algo, y el primer estudio, que es el GOG Lab, es del año 2000 y algo. O sea, se hizo mucho tiempo sin tener estudios prospectivos randomizados que muestren que realmente era el estándar of care. Sin duda, el ejemplo más claro que tenemos hoy en día es la histerectomía radical por vía laparoscópica. No sé si saben, pero hoy en día está en discusión, lo hablamos, hubo un webinar hace un poquito que dimos con los chicos de Perú y todo el tiempo se habla de este tema, de que la histerectomía radical para el cáncer de cuello, posterior a un trabajo prospectivo que se publicó en 2018, mostró que tenía bastante peor sobrevida y tiempo libre de enfermedad, pero hasta ese momento y muchos años atrás lo venimos haciendo sin que haya
una evidencia muy grande. La citorreducción en cáncer de ovario, no hay ningún trabajo en cáncer de ovario prospectivo y randomizado que muestre que la citorreducción primaria a los niveles que se hace, de resección intestinal, resección del vaso, resección de las cúpulas diafragmáticas, sea superior a lo que es la neoadjuvancia como tratamiento primario. La linfadenectomía sistemática, como les mostraba recién, no hubo estudios prospectivos que demuestren que hacer o no la linfadenectomía en cáncer de endometrio tenga un mejor nivel de evidencia. La quimioterapia intraperitoneal, nosotros por ejemplo usamos quimioterapia intraperitoneal en base a un solo artículo que salió prospectivo que tenía mejor sobrevida, pero está muy, muy cuestionado. El centinela en cáncer de vulva es casi un estándar, todo el mundo lo hace, pero cuando uno va a la evidencia hay solamente 2 trabajos prospectivos y se empezó a hacer mucho antes de que estén publicados esos trabajos. Entonces, fíjense cómo uno debe adaptar la forma de trabajo, el estándar del lugar, a varias cosas y no solamente a lo que está publicado, a lo que hay en la evidencia. Estas son definiciones, pero fíjense que puede cambiar, que es un tratamiento estándar que está aceptado por expertos como para tratamiento de diferentes tipos de enfermedades y que esté ampliamente usado por profesionales. Y esto es bastante amplio, y fíjense la otra definición, que es un método diagnóstico terapéutico que el médico debe seguir según el paciente, tipo de enfermedad o circunstancia. Entonces, de vuelta, para generar un poco un interrogante, para que lo piensen, si yo les digo, el ganglio centinela es un estándar para ustedes, lo piensan como un estándar, eso es un poco lo que hay que ir pensando, y la respuesta es que todavía no lo sabemos, les voy a mostrar hacia el final de las charlas algunas cosas que hay, pero es, digamos, en mi opinión, lo que va a ser prontamente un estándar de cuidado, y por eso también empezar de a poco a hacerlo es lo que uno debería hacer, porque tampoco es una técnica que de un día para otro uno la sabe hacer perfectamente, por más que venga haciendo linfadenectomía sistemática. Y el concepto de ganglio centinela es el que sabemos de próstata, de mama, de melanoma, es un poco el conocimiento de la anatomía. Nosotros en la pelvis sabemos mucho de anatomía pelviana, sabemos mucho de anatomía vascular, pero poco sabemos de drenaje linfático. Lo único que sabíamos hasta ahora es sacar todos los ganglios de la pelvis, de obturadores, pero no sabemos dónde drena bien. Lo que sabemos es que el cuello del útero va a la pelvis, y lo que propone la técnica de ganglio centinela es hacer una inyección en el cuello del útero, ya sea para cáncer de cuello como para cáncer de endometrio, y detectar la vía de drenaje linfático para esa paciente que sea más adecuada y que detecte la primera estación ganglionar, ya sea positivo o negativo. Una pregunta que me hacen siempre, obviamente es gente que por ahí no está familiarizada con la ginecología, es ¿sí o sí tiene que ser un ganglio tumoral? No, es un ganglio que es el más representativo para esa paciente del drenaje linfático pelviano que tiene. Entonces sacar un ganglio de un lado, sacar un ganglio del otro, y con eso quedarnos tranquilos que hemos estratificado correctamente a la paciente en cuanto a la posibilidad de metástasis ganglionar. Y el centinela, para hacerlo correctamente, es una combinación, y que la verdad que ahí está el éxito de la técnica, entre el colorante que uno usa y el sitio y la forma que uno lo inyecta. Y la verdad que estamos viendo cada vez más qué colorante es el mejor, que ahora se les voy a contar cuál es mi opinión, y cuál es la mejor forma de hacerlo en base a la técnica de inyección. Creo que si uno tiene las 2 mejores cosas en base a esto, es muy difícil que esto le salga mal. Los colorantes que han sido descritos para ganglio centinela desde las primeras publicaciones son algún colorante azul, que esto puede ser azul patente, azul de metileno, azul de isosulfán. La verdad que no se sabe bien por qué, porque uno cuando lee las publicaciones es difícil de encontrar, pero parecería que el azul de isosulfán para lo que es la pelvis es el mejor. Por ahí por lo espeso, por el tipo de color, pero la verdad que siempre, yo cuando me enseñaron, yo roté en el año 2014 en el MD Anderson con Pedro Ramírez, que él ya lo venía haciendo, ya se estaba pasando al verde indocianina en esa época, fíjense, hace 6 años, pero lo venía haciendo con azul, y él me decía, mira Julia, la verdad tampoco sé por qué, pero yo el azul de isosulfán es el mejor. La verdad nosotros desde que empezamos, lo empezamos a hacer con azul de isosulfán. El tecnesio, por lo cual obviamente uno debe marcar a la paciente previamente y debe contar con un servicio de medicina nuclear, que esta la verdad que es una de las limitantes que le voy a comentar después, y el que para mí hoy en día es el que más beneficios trae, y cuando uno lee las últimas publicaciones en base a esto, todo el mundo ya hace ganglio centinela con verde indocianina, y las publicaciones muestran que por ahí es el más práctico de usar.
es el que más se detecta en forma bilateral, que esa es una gran limitante para lo que es la pelvis, pero bueno, ya también les voy a contar después que hoy en día ponerse a hacer de un día para otro ganglio centinela con verde indocianina en Argentina es una cosa que puede llevar un tiempito, no es fácil de tener los recursos para hacerlo y por ahí es una limitante grande en nuestro país. Pero bueno, fíjense que hay básicamente 3 formas de hacerlo y las combinaciones de ellos. Uno puede combinar inclusive hasta las 3 formas. Cuanto más combina formas, más probabilidad tiene uno de encontrarlo. Este es un ejemplo de eso. Hay estudios que muestran que uno puede combinar tecnecio con verde con azul. Fíjense que cuando uno usa los 3 es la forma de combinar. Y también, perdón, overall es cuando uno encuentra de un lado por lo menos, y bilateral es cuando encuentra de los dos lados. Y siempre, obviamente, como les contaba, cuando uno usa una combinación de varios colorantes, es donde más éxito va a encontrar. Obviamente, el colorante solo que más se encuentra es el verde, y cuando uno habla de combinaciones, por ahí la ideal, cuando uno está usando solo azul, es poder tener la posibilidad de combinar con tecnecio. Pero bueno, ya mete uno un poquito en cosas más difíciles. Es Creo que el micrófono abierto. La forma siempre de empezar es inyectando de a poquito con azul y nada más. Esto es lo que le contaba. Por ahí el trabajo último, que es del año 2018, donde se combinó, a todas las pacientes se le inyectaba azul y verde a la vez, y se empezó a ver con cuál se encontraba más. Y este demostró un poco lo que uno venía viendo en la práctica habitual, que el verde tenía no solo más posibilidad de encontrar centinela, perdón que vuelvo para atrás, centinela de un lado la detección global, sino que también más posibilidad de detectar en forma bilateral centinela. Este trabajo sirvió, por ejemplo, en Estados Unidos para aprobar el verde indocianina para uso en ginecología oncológica. El verde indocianina es un colorante que se usa para 1000 cosas. Uno lo busca y se usa para función hepática, para función cardíaca, para fondo de ojo. Se puede usar para, obviamente, en lo que es visualización, para las resecciones de las anastomosis intestinales, para el uso de colgajos en piel, pero no estaba siempre en ginecología para ganglio centinela, se usaba dentro, se dice off-label, como que se usaba para otro uso, como es inyectable y de la forma que se inyectaba se podía usar, pero después de este trabajo le dieron la aprobación especial, que también en términos de medicina legal para Estados Unidos, que son muy estrictos, le servía, se lo dieron aparte de todo lo que tenía para uso en ginecología oncológica. Hoy en día en Estados Unidos está aprobado para ginecología oncológica y un poco en base a esto. Un poco de colorante y un poco de forma de inyección. Y acá está la discusión clásica que siempre uno encuentra y de a poco se fue aclarando también en base a la evidencia y en base a la práctica habitual. Y hay otra teoría también que es la base del desarrollo embriológico de lo que es el drenaje linfático. La pregunta es, ¿para cáncer de cuello uterino? No hay duda. La inyección es en el cuello uterino, el tumor está en el cuello uterino, hay que inyectarlo ahí, ya está, no hay discusión. Para cáncer de endometrio, la otra pregunta, en base a lo que uno conocía de anatomía, porque yo les pregunto anatomía del drenaje linfático, del fondo uterino, donde están ubicados el 80% de los tumores de endometrio, y muchos me van a decir acá, y con razón, lo que uno lee en el libro, es decir, bueno, el fondo uterino drena por los infundíbulos pelvianos hacia el área lumboaórtica. Y eso un poco relacionaba con la idea de que a veces en el cáncer de endometrio había metástasis lumboaórtica, pero no había nada en la pelvis. Pero cuando uno ve y es estricto en base a eso, la posibilidad de que eso pase es menor al 5%. Y me voy un poquito más allá. Cuando uno usa ganglio centinela bien hecho, la posibilidad de encontrar una metástasis salteada, que es lo que se conoce en inglés como skip metástasis, o sea, metástasis lumboaórtica, y no ninguna metástasis de la pelvis, con el uso de ganglio centinela es menor al 1%. Y esto, y en base a otras cosas, va de la mano en decir que el principal drenaje linfático del útero en general, del fondo del útero también, cuando uno tiene un tumor, es en la pelvis. Es muy raro encontrar metástasis ganglionar fuera de la pelvis en un tumor de endometrio. Y esto explica también que el sitio de inyección para cáncer de endometrio también tiene que ser el cuello uterino. Ahora les voy a mostrar un par de trabajos, pero créanme que en la práctica habitual, punto número 1, por la paroscopía, inyectar en el fondo del útero es un lío, uno tiene que meter una aguja por otro trocar, meter una aguja a través de la piel, la inyección no es muy puntual, uno inyecta medio y se pone todo de color, y lo único que uno ve es que esa inyección y ese colorante se va para arriba enseguida hacia los lumboaórticos. Sí va a pasar que uno va a encontrar ganglios lumboaórticos en esa zona, pero es raro que esos ganglios tengan
metástasis, sino que uno tiene que ir primero a buscar a la pelvis. La otra cosa que se propuso también al principio del uso Centinela es inyectar por vía histeroscópica a nivel tumoral, pero la verdad que con el tiempo y con la evidencia de que la inyección en el cervix daba muy buen resultado, se dejó de hacer también. Pero bueno, fíjense que pueden uno ver hoy en día esta discusión de dónde se inyecta para cáncer de cuello uterino, pero creo que hoy está terminada y también en base a la evidencia. Fíjense, acá por lo menos 3 artículos que le pongo, y hay más en base a esto, hoy en día cada vez es más, y fíjense, dígame hoy en día, cuando lean cualquier artículo nuevo sobre ganglio centinela en cáncer de endometrio, el lugar de inyección es el cuello del útero, no hay duda. Fíjense este que les pongo acá, la inyección cervical sola no es inferior a otros métodos, y es más, no debería inyectarse solamente en el fondo del útero, o sea, haz lo que quieras, pero no dejes de inyectar en el cuello del útero para cáncer de endometrio. Sí o sí hay que inyectar en el cuello del útero. Y esto es lo que yo les contaba hoy, y eso está visto, y uno en la práctica lo ve. Cuando uno inyecta en el fondo del útero, va a detectar más ganglios para arriba, pero no más metástasis. Las metástasis siempre van a estar en el área pelviana, en lo que es el cáncer de endometrio. Y hay un estudio muy lindo que hicieron en la clínica Mayo, que lo que hicieron es, se fijaron aquellas pacientes que tenían skin metástasis, o metástasis en la área lumbar-aórtica, y que en la pelvis no tenían nada. Y lo que hicieron fue revisar esas pacientes de vuelta, y a esas pacientes en los ganglios pelvianos hacerle la misma técnica que ahora después les voy a contar, que es de ultra staging para ganglio centinela. ¿Qué pasó? La skin metástasis, que era 6-7%, bajó al 0.3%. O sea, cuando uno usa correctamente la técnica completa de ganglio centinela asociada con el ultra staging, es imposible que se escape una metástasis de la pelvis y que vaya a la lumbar-aórtica. Les voy a mostrar un poquito también el concepto de lo que es en un esquemático, y después les voy a mostrar hacia el final en la práctica cómo se usa. Pero básicamente cuando hacemos la inyección, lo primero es que hay que preparar el colorante. Esto es una cosa que cuando uno la mira, dependiendo, hay distintos trabajos que muestran distinta dilución del colorante. Esto es para verde indocianina. En la ampolla verde viene de 25 miligramos, y obviamente esto es de la facultad. En cuanto lo diluye uno, es la solución que uno obtiene. Normalmente nosotros lo que hacemos es inyectarle 10 mililitros de agua destilada, porque con la solución salina se puede cristalizar, o sea que sí o sí hay que ponerle agua destilada, y entonces va a quedar una solución de 2.5 miligramos por mililitro, cuando uno le pone 10. Si le pone 20 queda 1.25, y si uno lo diluye más puede haber hasta 0.5 de miligramos por mililitro. Todos los trabajos que hay están entre 0.5 miligramos por mililitro a 2.5 miligramos. Y esta es la inyección, que creo que es la parte crucial hoy en día, que tiene que ser bien superficial. Eso que ven ahí de inyectarlo profundo, se está viendo de a poquito que no sirve para nada, que lo único que hace es manchar todo el drenaje linfático y hacer que se vea todo de color, lo mismo que para el azul. Esa es la inyección que serviría. Nosotros lo que estamos haciendo ahora de a poquito es investigar y comparar a aquellas pacientes que le hacemos de un lado una inyección superficial y del otro lado una inyección superficial y profunda. ¿Para qué? Para demostrar un poquito lo que se está viendo en todos lados, que la que sirve es esta, que es la que colecta realmente el drenaje linfático, que es una inyección subepitelial. Acá si hay alguno que haga conizaciones, es lo que uno le enseñan cuando uno hace una conización por ahí de una inyección con epinefrina bien subepitelial, bien superficial, para que eso agarre el drenaje linfático y se lo lleve. Creo que ese es el futuro hoy de la inyección. Cuando uno le inyecta, la otra pregunta es ¿dónde debo ir a buscar el ganglio centinela? Y acá no hay ninguna ciencia, es el mismo lugar donde uno haría la linfadenectomía pelviana, y es el territorio en relación a los vasos ilíacos externos, al nervio y la fosa obturatriz, y a los vasos ilíacos internos. Lo que hacemos, después les voy a mostrar en el video también, hacemos la inyección con la laparoscopía ya hecha, y abrir el retroperitoneo y empezar a buscar en esa región. Obviamente, dependiendo de la anatomía de la paciente, de las características, hay disecciones que son un poco más complejas, hay disecciones que son un poco más simples, que el ganglio se ve enseguida. Siempre el concepto técnico en base a esto, y es la idea por ahí de esta charla de hoy, es hablar más de la técnica en sí, es que cuando uno inyecta y luego va a hacer la disección, por un tema lógico, es que la disección debe ser muy cuidadosa. Si uno entra ahí abajo y corta, ¿se ve el puntero, Pablito? Ahí sí.
Sí. Si uno entra y corta de los vasos ilíacos, que es lo que hacemos generalmente para hacer una linfanectomía, del vaso de la arteria ilíaca interna y la rama terminal que va al umbilical, y corta todo para abajo, y el colorante está viniendo desde el útero, enseguida va a cortar todo el drenaje linfático. Entonces, toda una disección muy cuidada, sin cortar, porque uno si empieza a cortar acá, va a cortar los vasos linfáticos y dice, pero yo no encuentro ningún ganglio centinela nunca ahí. Si vos inyectaste y enseguida te vas, disecás y cortás todo y dejás sin comunicación lo que es el cuello del útero con lo que es el lateral de la pelvis, muy probablemente no vayas a encontrar nada, y también obviamente le estás sumando la morbilidad que no queremos hacer al tema de cortar linfático. La disección debe ser muy cuidadosa y debe ser en términos de separar, de mirar, de buscar, y recién cuando identificamos el canalículo. Ayuda mucho hoy en día la identificación del recorrido, por eso van a ver, como les voy a mostrar en el video, que nosotros lo hacemos casi en tiempo real, de ir viendo cómo se va llenando el canalículo hasta que llega al ganglio. Ayuda mucho eso porque uno evita cortar todos otros linfáticos y identificar mejor a un ganglio. Pero bueno, el concepto es que uno debe buscar en el territorio donde uno haría la linfanectomía sistemática. Acá fíjense que les voy a mostrar ejemplos de un ilíaco externo. Acá arriba un obturador, perdón. Acá abajo un ilíaco externo y acá un ilíaco interno, para mostrarle un poquito que uno se va a trabajar en el mismo lugar donde uno haría una linfanectomía. Obviamente, y está lo que uno siempre dice, cuando uno ya está acostumbrado a hacer las linfanectomías sistemáticas, o sea, trabajar en esa área, identificar los vasos, lograr una buena disección, identificar fácil el nervio obturador, se maneja muy bien haciendo esto. Pero hay ciertos conceptos técnicos en base a encontrar el ganglio centinela que hacen que sea una técnica que, porque parezca más sencilla, no es que sea más rápida ni que uno la agarra de un día para otro, y después vamos a mostrar un poco en base a lo que es curva de aprendizaje. Pero requiere ciertas cosas en base a disección un poco más delicada que lo que es lo otro, de esto que les cuento, de no andar cortando enseguida todos los linfáticos, pero bueno, no hay duda que alguien que hace una linfanectomía pelviana por la paroscopía, hacer esto le va a agarrar la mano, pero no es que de un día para otro se hace y ya está. Esto lo voy a pasar porque se lo voy a mostrar al final. Y una vez que uno inyectó, lo hizo bien, lo buscó y lo encontró bien, la tercera pata que cierra el coso y que es importantísimo, porque uno, la verdad que no le puede decir a nadie que haga ganglio centinela si no hace esto, que es evaluar correctamente el ganglio centinela. Y esto ya no lo hacemos nosotros, sino que lo hace el patólogo. Entonces, a partir de hoy, Pablo, no sé quién va a estar por ahí más encargado ahí de arrancar con el tema de ganglio centinela, pero creo que hoy es el momento para hablar con los patólogos, que es lo que todo el mundo hace, porque eso te lleva un tiempo, no es un día para otro, y decir, mira, estuvimos pensando en empezar a hacer ganglio centinela en pelvis, y la verdad que lo que hacíamos siempre, que es cortar un ganglio a la mitad, esto es lo que hace, cuando uno hace una linfanectomía, y averigüen si quieren, pero cómo lo hacen en su lugar, pero cuando uno hace una linfanectomía sistemática, depende obviamente de los ganglios, el recuento, pero fíjense que pueden mandar 10, 20, 30 ganglios, los patólogos agarran cada ganglio, lo cortan a la mitad, lo miran, dicen negativo, chao, el otro ganglio lo mira, negativo, chao. Si es positivo, lo mismo, bueno, positivo, pero es un solo corte a la mitad, por ahí una evaluación macroscópica, si el ganglio macroscópicamente es feo, por ahí le evalúan un poco más, pero normalmente es un corte, una mirada y se terminó ahí. La diferencia con ganglio centinela es que ese ganglio se debe hacer cortes cada 20 micras para hacer lo que se llama ultra staging. Punto número 1. Si el ultra staging, obviamente primero un corte a la mitad y mirarlo, decir es negativo. Si es negativo, si es positivo, es positivo. Si es negativo, paso a ultra staging. Y si el ultra staging es negativo, el ultra staging sirve para detectar lo que llaman micrometástasis. Cuando el ultra staging es negativo, lo segundo que se le hace al ganglio centinela, y esta es la parte complicada, sobre todo en el sector público, porque lo veo, nosotros viajamos por todos lados haciendo esto, que es que hay que hacer la inmunohistoquímica con citoqueratina 7 para la detección de células tumorales aisladas, de ITC. Y esto a veces es difícil porque el costo asociado, cuando uno lo compara con lo otro, es mucho más caro. Pero bueno, por lo menos ultra staging. La verdad que el ganglio centinela sin ultra staging no hay evidencia que sirva, digamos, como uno quisiera que sirva. ¿Está bien? De a poco lo que se está viendo, y esta para ahí la parte más moderna de ganglio centinela, es esto de que cuando uno lo hace bien, le hace el ultra staging, le hace la inmunohistoquímica, empieza a detectar muchísimo más micrometástasis y células tumorales aisladas que antes por ahí, en cáncer de endometrio,
y en cáncer de cuello pasaban desapercibidos. ¿Qué significa esto? Que de a poco lo que nos va a pasar con ganglio centinela es que esas metástasis chiquititas van a sumar y van a hacer que detectemos el estadio 3, ya sea de cuello como de endometrio. Recuerden que cuello cambió el año pasado, no el anterior, y se agregó el estadio 3 para aquellos que tienen ganglio positivo. Y en cáncer de endometrio el estadio 3 también es ganglio positivo. Pero estas pequeñas metástasis van a sumar mucho más y van a hacer que... ¿Cuánto tiempo tenés más o menos desde que vos inyectaste el azul? Ya lo haces, si estamos hablando de un cuello, hoy por hoy, con la pancita abierta. ¿Qué tiempo tenés para la llegada de azul y que el azul se te vaya? Yo te voy a preguntar por el azul porque el verde todavía está muy lejos nuestro. Sí, pará. Quiero ver si te quiero mostrar una filmina que tengo que es bárbara. ¿Sí? Mirá. Esto está estudiado y el azul, fíjate que tiene una curva desde que vos lo inyectás, generalmente entre los 20 o 30 minutos es donde vos lo tendrías que estar buscando sí o sí, porque después mirá cómo baja, se difunde y se empieza a ir para otros lados y se va del centinela y te pasa esa cosa que también pasa, la verdad, eso que vos decías verde o azul, son tan parecidos, cuando uno lo mira, el verde de indocianina es mucho más llamativo, parece más moderno, pero la forma de inyección, la forma de difusión y todo son muy parecidos, ¿viste? El tecnesio es mucho mejor en el sentido que vos lo inyectás, queda en el ganglio y no se mueve ahí por 6, 12 horas, ¿viste? En cambio, el azul y el verde tienen algo muy parecido que es una curva muy rápida. Entonces, en base a lo que uno sabe, la recomendación que uno da es, si lo vas a hacer por la laparoscopía, tenete todos los trócares puestos, la pelvis vista, no sea cosa que vos inyectes, te cuesta hacer el acceso, no puedas, o una vez que hagas el acceso esté todo pegado, y lo mismo para una abierta. Yo cuando lo hago abierta, que hoy en día, por ejemplo, para un cuello o un endometrio, no sé, que el útero sea muy grande o lo que sea, tengo todo visto, o sea, abro el abdomen, llego, pongo los separadores, pongo todo lo que sé, cuando ya estoy, que puedo, digo, bueno, yo puedo abrir el retroperitoneo y lo tengo libre, que no tiene adherencia, que no tiene nada, ahí recién lo inyectás, ¿está bien? Porque no es que, o sea, entre los 20 y los 30 minutos es la mayor tasa de detección, ¿está bien? Pero ya lo empezás a detectar. E inclusive, fíjate que yo a veces, por ejemplo, no sé, en un cuello, en un endometrio, voy haciendo otras cosas mientras tanto, qué sé yo. Vos lo inyectás y vas viendo, abrís bien el retroperitoneo, si querés vas haciendo los espacios pararectales, si le tenés que sacar el ovario, se lo vas sacando, si querés bajar la vejiga un poquito, se la vas bajando, viste, sin cortar nada. No es que es tiempo muerto tampoco, que si lo inyecto y tengo que estar 20 minutos así esperando, ¿no? Porque generalmente aparece antes también. Pero ¿cuál es el concepto? Ya sea para azul como para verde, no lo inyectes si no sabes cuánto tiempo te va a llegar estar bien en el retroperitoneo con todo puesto ahí para mirar. ¿Se entiende, Pablo? Hay artículos de esto, o sea, y después la práctica vas a ver que con el tiempo te vas a ir dando cuenta que es así también, ¿no? Para que vuelvo a lo que estábamos hablando. Les decía un poquito que para mí lo que en este momento a mí me tiene más entretenido y creo que es para donde va la búsqueda y el rol de la evidencia en este momento, tanto en cuello como en endometrio, es que qué rol cumplen esto de la micrometástasis y la ITC en una paciente para su evolución y para lo que nosotros vamos a hacer cuando nos las encontramos. Porque la verdad que hoy en día sabemos poco y nada, y realmente cuando no tenemos ningún otro factor, en endometrio por las características del tumor, en cuello también por las características del tumor, la extensión hacia el parómetro, lo que quieran, pero si yo tengo una paciente que no le haría ningún tipo de tratamiento y me encuentro con una micrometástasis, ya sea para cuello o para endometrio, no sé bien para dónde disparar. Y creo que para eso es donde va la evidencia de angiocentinela, porque se está viendo, en cuello ahora les voy a mostrar algunas cositas, en general, entre el 30 o el 50% de las pacientes bien estadificadas van a empezar a tener este tipo de lesiones de ITC y micrometástasis. En endometrio, dependiendo del riesgo, pero en bajo riesgo puede ser que hasta el 15% de las pacientes tengan ITC o micrometástasis, que la verdad que es un montón. Fíjense que esas son pacientes que antes de ganglio centinela probablemente no le hubiésemos hecho nada. Yo le cuento un poquito de manejo nuestro, pero es el manejo que generalmente hace todo el mundo. Cuando vos tenés un endometrio de bajo riesgo, o sea, grado 1, grado 2, un tumor chico, que infiltra menos del 50% del miometrio,
son esas pacientes que uno le hace una anexohisterectomía y no le haría más nada. Hoy en día estamos haciendo ganglio centinela y aparte de eso estamos viendo que hasta el 15% de los pacientes van a presentar algún tipo de lesión de estas. Entonces por ahí, un poquito para contarles que nos estamos uniendo entre toda la gente que hace ganglio centinela y mucha gente más, tratando de ver de qué nos sirve y cómo evoluciona ese tipo de paciente, que creo que es la parte más interesante. Fíjense que ya hay reportes en base a lo que son los resultados oncológicos, del cual cuando una paciente se le hizo ganglio centinela, anda mucho mejor en su evolución oncológica que aquellas pacientes que no se la hizo. O sea, sobrevida global, perdón, y esto es tiempo libre de enfermedad. Este va de la mano con esos estudios que yo le cuento. Uno tiene más información, sobre todo en aquellas pacientes que no le haría linfanectomía, y ajusta un poquito la adjuvancia. Creo que esa es la repercusión grande en cáncer de endometrio. Esta es otra cuestión técnica también, que esto se ve tanto con el azul como con el verde indocianina. Hay un porcentaje que a uno le pasa, sobre todo cuando va arrancando, que uno manda al patólogo, le dice, bueno, ganglio centinela derecho, ganglio centinela izquierdo. Después cuando uno mira la patología, dice tejido adiposo y no había ningún tipo de tejido linfático. Y esta es una cuestión técnica muy interesante, es que es con la inyección de colorantes, pasa un poco más con el verde que con el azul, pero pasa con el azul también. Los canalículos linfáticos retienen agua por un equilibrio osmótico y se dematizan hasta el punto a veces de parecer también un ganglio. Y esta es una explicación de por qué la congelación intraoperatoria podría servir en cierta manera en lo que hacemos, no para decir si es positivo o negativo, la verdad que yo todavía no le encuentro la función a eso, pero sí para cuando estamos en medio de una operación y tenemos alguna duda, nosotros lo seguimos haciendo de rutina, se lo mandamos al patólogo, el ganglio centinela, y que el patólogo nos diga si hay un ganglio o no hay un ganglio de lo que le estamos mandando. Porque a veces le mandamos algo muy chiquitito, a veces le mandamos, sobre todo en pacientes más obesos, un tejido que tiene mucha grasa. Entonces decirle, bueno, ¿hay un ganglio? Listo, nos quedamos tranquilos, ese es el centinela y ya está. Pero no para decir si es positivo o negativo. Bueno, hasta acá algunos conceptos que estuvimos remarcando y que les quiero, digamos, volver a repetir, porque a veces ciertas cosas repetirlas está buena. La primera cosa que uno habla siempre de ganglio centinela y tiene en la cabeza como si fuera el ganglio centinela, un ganglio centinela, pero fíjense, y esto en inglés es un poco más representativo, pero fíjense que en inglés los trabajos generalmente hablan de mapping, de mapeo linfático, y esto es un poco lo que les contaba al principio. Creo que una cosa de los que nos ha ayudado también el uso de centinela y de inyectar cosas en el cuello del útero y ver el drenaje linfático en vivo, es conocer un poquito más lo que es la anatomía del drenaje linfático de la pelvis. Y en base a esto el concepto por ahí es más de mapeo linfático y no tanto de detectar un solo ganglio. ¿Y esto qué significa? Que muchas veces no es que aparece un solo ganglio, sino que aparece un ganglio en la región obturatriz, un ganglio en la región ilíaca externa, y cualquiera de los dos ganglios podrían ser los más representativos, y si hay una metástasis en esa paciente podría estar en cualquiera de los dos. Obviamente, comparado a sacarle 20 ganglios, sacarle 2 ganglios con una disección cuidadosa, va a tener mucho más beneficio para la paciente. Pero bueno, un poco el concepto es de mapeo y no es tanto de ir a sacar un solo ganglio base, sino de mirar la pelvis, de identificar, de ver cómo drena el cuello del útero en ese lado de la pelvis, en el otro lado de la pelvis, y en base a eso uno tomar decisiones. A veces sacar un ganglio, a veces sacar 2, a veces sacar 3, lo cual no está para nada mal. Inclusive, cuando uno mira los trabajos, generalmente el promedio de ganglio centinela es 2 por lado, no es uno solo, y ahí se termina. La otra pregunta es, ¿está la evidencia como para hacer ganglio centinela solo y no le hago más nada a esa paciente? Digamos, la evidencia está, lo que pasa es que, como todo, y les voy a mostrar después, uno debe hacer su mano, su curva de aprendizaje, que no es la del cirujano y la técnica, sino también la del lugar donde uno trabaja, junto con el servicio de anatomía patológica, como les conté. Digamos, yo no le recomiendo a nadie pasar de un día para otro a hacer centinela solo, porque lleva un tiempito adecuarse a la técnica y saber realmente sus valores propios de la institución, y la verdad que todo el mundo lo hace, hasta las instituciones más grandes, para poder estar tranquilo de que uno está haciendo de forma correcta la estadificación. Entonces, el paso, y esto por ahí es otra recomendación muy buena, es el que a uno le sirve. O sea, yo hoy hago linfanectomía, bueno, mañana empiezo a hacer centinela y linfanectomía. A todas las pacientes, a todas las que yo le hago linfanectomía, primero le hago el centinela. Y esa es la forma de enterarse uno de la tasa
de la sensibilidad del método y de la tasa de falso negativo, que es lo que a uno le interesa. O sea, yo saco el ganglio centinela, lo evalúo. Saco la linfanectomía y lo evalúo. ¿Cuántas veces me pasó de que el centinela me dio negativo y la linfanectomía me dio positivo? Eso debe pasar muy pocas veces, menos del 2 o el 3%, porque es cuando le estaríamos dejando a una paciente una metástasis sin identificar. ¿Se entiende? Como le decía, la congelación en sí, que es otra pregunta muy interesante a la hora de empezar, no debería ser una situación para tomar una decisión. La única cosa que yo le encuentro es, por ejemplo, uno va a hacer un verge, se encuentra con un centinela, lo quiere congelar para ver si es positivo y aborto, perfecto, hágalo. Me encuentro con un ganglio adenopático, da positivo y aborto, perfecto. En cáncer de cuello uterino, perdón, en cáncer de endometrio, la cirugía de estadificación. Si yo me encontré con un ganglio positivo, es un estadio 3, la paciente tiene que hacer quimio, tiene que hacer rayos, y el rol terapéutico de quitarle todos los ganglios positivos está bastante estudiado, que no serviría para mucho. Si yo encuentro una compresión ureteral, una compresión nerviosa, que eso le puede mejorar a la paciente, por ahí puede estar relacionado con eso. Pero sacarle todos los ganglios a alguien que ya tiene un ganglio positivo no tiene mucho sentido, porque la paciente se va a tratar por otro lado, que es la quimio y la radioterapia, y no por la cirugía, ¿de acuerdo? Y como le decía, súper importante, uno no puede empezar, puede empezar a hacer la técnica, pero uno no puede moverse a este conjunto de situación sin un patólogo que lo acompañe a uno haciendo lo que hay que hacer, que es el ultrastaging y la inmunohistoquímica. Muchas veces, como los patólogos están entrenados en cáncer de mama, a veces es fácil convencerlo, pero no es de un día para otro, ¿está bien? Bueno, y vamos terminando con algunas, perdón que vuelvo para atrás, en cáncer de endometrio, que creo que es la parte más difícil, porque en cáncer de cuello uterino no hay duda, hay que hacérselo a todos, la linfanectomía hay que hacerla porque es parte de la estadificación, y al principio hay que hacer centinela, linfanectomía, cuando uno está súper canchero, puede pasar a ser centinela solo. Pero en cáncer de endometrio siempre hay más dudas, porque digo, yo hay gente que no le hago linfanectomía, lo cual es correcto en cáncer de endometrio. ¿Qué hago con las que yo le haría linfanectomía porque son de alto riesgo? ¿Qué hago con la de bajo riesgo? Y mi recomendación es la siguiente, y es también lo que le permite de un día para otro a uno empezar a hacer a todas las pacientes de ganglio centinela, que es, primero, decir cuáles son los factores de riesgo para decir cuál es bajo y cuál es alto riesgo. Hay una definición que es grado intermedio, intermedio bajo, intermedio alto, pero ya se mete uno en lío que no se los recomiendo. Lo que hacemos nosotros, que creo que es lo más práctico, es decir, grado 1, grado 2, menos del 50%, endometrioide es bajo riesgo. A esas pacientes, nosotros de la rutina generalmente no le hacíamos linfanectomía de entrada, salvo que la congelación nos muestre un tumor más infiltrante. A esas son las candidatas ideales para empezar a probar con centinela. Yo le inyecto, si le encuentro, si no le encuentro, me quedo tranquilo porque la posibilidad de metástasis ganglionar es baja. Entonces son las pacientes que no nos estamos perdiendo mucho de estadificar. Son las pacientes para empezar mañana a inyectar, buscar, agarrar la mano y hacerlo. ¿Está bien? Y las de alto riesgo, que son todo el resto, grado 3, tumores que infiltran más del 50% por resonancia, o los no endometrioides, seroso papilar o células claras, bueno, eso es lo más complicado porque a esas sí correspondería hacerle una linfanectomía. Y a esas pacientes tenés que hacerle centinela y linfanectomía. Mi recomendación es lo mismo, hacerles la inyección, buscarlo, si lo encontrás, bárbaro, igual hacerle la linfanectomía, y si no lo encontrás, hacerle la linfanectomía de rutina, porque también te va a servir a encontrar tus tasas. Esas son las pacientes que nos sirven en los términos estadísticos para la tasa de sensibilidad, es decir, comparar el centinela con la linfanectomía y tener nuestros valores, que es el dato más importante para un día dejar de hacer la linfanectomía. Esto es un poco de evidencia. Fíjense que en endometrio como en cuello, le voy a mostrar de los dos, hay una evidencia enorme hoy en día de artículos y de casos. Fíjense, este es un metaanálisis que junta 5.000 casos con 55 artículos para cáncer de endometrio. Es lo que yo les contaba. Generalmente los centros todos validan primero en su forma de trabajo para dejar de hacerlo. Esto es lo que el Anderson hizo en cáncer de endometrio para de un día para otro dejar de hacer linfanectomía. Hoy en día ellos, tanto para cuello como para endometrio, hacen centinela de rutina, y en el caso que no lo encuentren en el centinela, hacen la linfanectomía solo en endometrio de alto riesgo. Este es por ahí el trabajo más grande que hay multicéntrico, porque es la otra pregunta. ¿Hay trabajos multicéntricos
prospectivo randomizado para ganglio centinela, la verdad que sí, ya los hay, por eso a uno le cuesta pensar que hay lugares que todavía no se empezó a hacer centinela de ningún tipo. Hay una evidencia enorme, este es un trabajo del 2019, y esta es una revisión grande de cáncer de cuello uterino, donde muestra un poquito lo que les contaba. La práctica clínica se movió al uso de centinela. Encontrar un ganglio adenopático, ya sea centinela o no, sirve muchas veces, nosotros en nuestra rutina también, para abortar, decir, bueno, esta paciente va a radioterapia. Por eso yo sigo usando por ahí la laparoscopía para arrancar la cirugía y después me paso a la abierta en cáncer de cuello uterino. Y fíjense estos datos que son interesantes. 30 al 50% cuando uno hace el ultrastaging va a tener un ganglio positivo. Fíjense, cuando yo si nos olvidáramos de centinela, les pregunto cuál es la incidencia de ganglio positivo en cáncer de cuello uterino, es alrededor del 10 al 15%, en la general de las linfanectomías que venimos haciendo. Pero fíjense, cuando nos ponemos a investigar mejor, el mejor ganglio con la mejor técnica va a subir hasta el 50%. Entonces, es interesante saber qué se va a usar, porque nos vamos a meter en un lío porque no vamos a saber qué hacer con esta paciente. Este trabajo es una opinión, ¿no? Pero muestra que la micrometástasis sola en cáncer de cuello uterino es indicación de radioterapia. Obviamente hay estudios en cursos en base a esto. Como les contaba en endometrio, mi recomendación en cuello también es hacer centinela y linfanectomía. Si me decís, bueno, mirá, Julián, ¿qué paciente yo hoy, sin saber muchísimo de centinela, le podría hacer solo centinela? Y las de muy bajo riesgo, tumores muy chiquititos, en esa paciente que uno con la conización ya salió todo y le encontró un bajo riesgo, un tumor muy chiquito, escamoso, pero todo el resto la verdad que conviene, ya que uno se la va a hacer la linfanectomía igual, hacerle centinela y linfanectomía. Obviamente anotar, registrar, y eso nos va a servir el día de mañana para saber nuestra casuística. Esto después se lo voy a mostrar. Las limitantes las paso porque son de la charla que viene, y un poquito mostrar eso que les decía hoy, artículos que muestran la evidencia que hay en base a decir es un estándar o no. Hay tanto para cuello como para endometrio, pero fíjense que todo va para el lado de que el centinela sea un estándar. Esto es lo mismo. Son todas editoriales que yo he levantado para mostrarlo un poco, pero todos lo nombran ya como un estándar. Pero recuerden de vuelta, como el principio de la charla, el estándar también depende a veces de las características del lugar donde uno trabaja. Bueno, y acá termino con esto. Es el videito que hoy les mostraba. Esto es lo de la dilución, que ya no importa. Pero fíjense, lo de la inyección, que creo que es lo más importante. Nosotros lo que hacemos es poner la aguja, inyectar 1 mililitro con una aguja muy de tuberculina, muy chiquita. Si uno usa una jeringa muy grande, tiene menos control de la inyección. Y lo siguiente es que la inyección debe hacer al tiempo que uno va mirando por la laparoscopía cómo va el colorante manchando la piel. Fíjense que casi en tiempo real, a medida que va la inyección, lo que hacemos con la cámara es ir viendo cómo los canalículos van hacia la piel. Y esto nos sirve también para saber que estamos inyectando mal y que por ahí hay que hacer una reinyección en el caso de que no vaya y no se tiña de un lado de la piel. Y esto para evitar la tasa de detección unilateral, o sea que cada vez detectemos de los dos lados. De un lado, del otro. Y esta es la siguiente cuestión técnica que a mí me parece la más importante. Uno por ahí dice, bueno, lo encontré de un lado, ahora lo que voy a hacer es, me voy a poner a sacar ese lado y me olvido del otro. Y esto, lo que hay que hacer es primero mirar un lado, decir, bueno, lo encontré, ya sé dónde está, y ahora me voy al otro lado. Fíjense que, perdón, este es el lado izquierdo, lo encontré, digo, bueno, este es el centinela izquierdo. No me meto ahí, allá a sacarlo, por lo que te contaba hoy, Pablo, por ahí me paso 20 minutos trabajando sobre ese lado y me olvido del otro, y cuando voy al otro ya no hay más nada, ¿está bien? Entonces, mirar un lado, encontrarlo, hay gente que lo marca con un clip, lo cual es interesante también. Nosotros lo miramos y decimos está de este lado. Cuando sabemos que está al lado izquierdo, nos vamos al derecho. Está al lado derecho, listo. Tenemos el derecho y tenemos el izquierdo. Una vez que sabemos dónde están los dos, ya nos ponemos a sacar. Si quieren sacar el derecho primero y después el izquierdo, o al revés, pero es inyectar, ver que vaya el colorante, identificar un lado, identificar el otro, y después ponernos a sacar. ¿Se entiende? Después el martes que viene, si quiere, lo repasamos de vuelta, pero es una cuestión técnica que a mí me parece súper interesante, porque cuando uno no se la explican, llegar a que te salga esto de un día para otro es medio difícil, pues son todos tips de la práctica. Y la congelación solamente para corroborar el. Así que bueno, si te parece, Pablo, estamos bien por hoy.
me pasé con el tiempo, venía bárbaro y después me puse a hablar más de lo normal.